Muy buenas, bienvenidos al canal de INEL de ASUS Santa María. En este vídeo voy a hacer una breve explicación de cómo trabajar con los dispositivos optoelectrónicos en circuitos de electrónica. Nosotros hemos estudiado principalmente tres dispositivos optoelectrónicos: el LED, el fotodiodo y la célula solar. Voy con ellos. El LED simplemente es un diodo que cuando por él circula corriente genera una luz. Se enciende, se ilumina, se genera una luz y emite una luz. Entonces la única ecuación que hay que saber para trabajar con un LED, para operar en un circuito electrónico con un LED, es esta de aquí, que la potencia de luz que emite ese dispositivo es proporcional a la corriente que lo atraviesa, ¿vale? Que la corriente es cero, pues no emite potencia, está apagado. Que por aquí pasa una corriente, pues emite una potencia de luz proporcional a esa corriente, ¿vale? Lo único que tenéis que saber es que las tensiones de codo de los diodos LED son más grandes que las tensiones de codo del diodo normal. O sea, si el diodo LED se va a modelar con un modelo lineal por tramos, la V gamma pues no va a valer 0,7, va a valer 1,2, 1,5, 3 voltios, toma valores más grandes, pero nada más, ¿vale? Entonces, para empezar a conducir necesita esa tensión en bornas, pero esa es la única salvedad, digamos, o el único detalle que tiene el LED. Vale, el fotodiodo es un dispositivo que cuando recibe luz genera corriente, ¿vale? Entonces cuando yo tenga un fotodiodo lo voy a modelar según este circuito, un generador de corriente en paralelo con un diodo normal, y este es un diodo normal que se va a modelar según su ecuación. Si nos dan la ecuación de Shockley, pues con la ecuación de Shockley; si nos dan un modelo lineal por tramos, con el modelo lineal por tramos. Pero a todos los efectos es un diodo normal. Lo que pasa es que quiero que se entienda bien una cosa. Como veis, si pongo la ecuación de este nudo, ¿vale? Ya voy a trabajar con este circuito equivalente. Pues si quiero calcular la corriente del fotodiodo en función de la tensión del fotodiodo, pues toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale. Esta corriente de aquí será la corriente por el diodo normal. Entonces me queda que la corriente del fotodiodo, esta ecuación que he puesto aquí, es igual a la corriente del diodo menos I sub L. Imaginaos que esta I sub L es constante, ¿vale? Que el fotodiodo está iluminado con una señal constante, con potencia constante. Digo esto para que esto sea más fácil, ¿no? Y en ese caso esto me quedará I sub D menos una I sub L constante, ¿vale? E I sub D pues tendrá el modelo que sea, el modelo lineal por tramos o el Shockley o el que sea. Entonces, ¿qué relación hay entre la corriente del fotodiodo y su tensión? Bueno, pues es la misma relación que tiene el diodo normal, ¿vale? Imaginemos que es un modelo lineal por tramos de 2 tramos, ¿vale? Esto es la corriente en el diodo normal frente a la tensión en el diodo normal, que es la misma que la tensión en el fotodiodo, ¿vale? La tensión en este diodo y la tensión en el fotodiodo son la misma, y a esto le vamos a restar un valor constante. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Que la gráfica se desplaza hacia abajo, ¿vale? Se desplaza hacia abajo un valor I sub L. Entonces, si quiero calcular la corriente del fotodiodo, pues la corriente del fotodiodo tendrá, pues la voy a pintar aquí, tendrá este aspecto. Ahí va. ¿De acuerdo? Esta será la corriente en el fotodiodo y la tensión en el fotodiodo, ¿vale? Es la misma gráfica que en el diodo, bajada, una constante que es I sub L, ¿de acuerdo? Este espacio de aquí, pues mide I sub L, ¿vale? Esto pasa por menos I sub L. Entonces, para que el fotodiodo trabaje como fotodiodo, ¿vale? Generándome fotocorriente, pues yo quiero que trabaje en esta zona, ¿vale? En el tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Porque si lo pongo a trabajar en esta zona, pues aquí no me genera una corriente que depende de la luz que le da, luego no va a trabajar como fotodiodo. Y si lo pongo a trabajar en esta zona, está trabajando en el cuarto cuadrante y aquí está actuando como generador, no como elemento pasivo, ¿vale? Los elementos pasivos que consumen potencia, que disipan potencia, su curva característica está en el primer y tercer cuadrante, y los generadores tienen su curva característica en el segundo y en el cuarto. Entonces, si estoy trabajando en el cuarto cuadrante, ese dispositivo está trabajando como generador, o sea, como célula solar, ¿vale? Que ahora la voy a explicar. Entonces, si yo quiero que trabaje como fotodiodo, que me genere una fotocorriente proporcional a la potencia de luz y que la fotocorriente, o sea, y que el dispositivo esté trabajando como fotodiodo, tengo que ponerlo a una tensión negativa, ¿vale? Para que tensión negativa por corriente negativa me dé potencia disipada positiva, potencia eléctrica disipada por el dispositivo. No confundir con potencia de luz, ¿vale? Entonces el fotodiodo, para que trabaje como fotodiodo,
meteros esto en la cabeza, tiene que tener tensiones negativas, tiene que estar en este trozo, ¿vale? Entonces, cuando vais a analizar esto, y tenéis que suponer en qué estado está el diodo este, pues este diodo obviamente estará en off, ¿vale? Porque su tensión tiene que ser negativa. Entonces, si el diodo, perdón, está en off, cuando lo analicéis en el circuito, pues esto equivale a un circuito abierto, ¿vale? No va a generar corriente y ya trabajáis simplemente con el generador de corriente. Y ya está, esto es así de sencillo. Lo único que hay que tener claro es cómo se comporta un fotodiodo para que trabaje como fotodiodo, ¿vale? Ahora bien, si yo tengo un dispositivo muy parecido al fotodiodo, porque la célula es muy parecida al fotodiodo, pero de un área mucho más grande y recoge mucha más potencia luminosa, ¿vale? Pero el comportamiento del dispositivo es el mismo. A la célula le da el sol, ¿vale? Y entonces genera una fotocorriente, ¿vale? Proporcional a la cantidad de sol que recibe, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis las fórmulas en el formulario, de manera que esa fotocorriente depende del área, de la irradiancia y de la sensibilidad, ¿de acuerdo? O sea, esta I sub L es igual a S por el área, por la irradiancia, la cantidad de luz que recibe, el área de la célula y la sensibilidad, ¿vale? Entonces, en este caso, si ponemos la ecuación, ¿vale? Esto también se modela como un generador de corriente en paralelo con un diodo normal. Esta será la corriente de la célula y esta será la tensión de la célula, ¿vale? Para que esto sea equivalente. La ecuación que nos queda es la misma, perdón que esto lo he pintado al revés, esto va para arriba, ¿de acuerdo? Este es el circuito equivalente de la célula, ¿vale? Entonces, decía, si ponemos la ecuación, esta será la corriente del diodo normal. Aquí lo que sí es que todo es continua, ¿vale? Porque la célula genera corriente continua, porque recibe el sol, la cantidad de sol que recibe es una potencia constante, ¿vale? Entonces la ecuación que nos queda es que la corriente en la célula será igual a la corriente del diodo menos la corriente I sub L del generador, ¿vale? Si hacemos eso, esto es lo mismo exactamente que hemos hecho con el fotodiodo, ¿vale? Nos queda la corriente de un diodo restándole una constante. Entonces la curva que nos queda es exactamente esta. La diferencia con el fotodiodo es que para que una célula trabaje como célula, tiene que estar, está trabajando como un generador, ¿vale? Como un generador de corriente, un generador de fotocorriente. Por tanto, tiene que trabajar en el cuarto cuadrante, de manera que su potencia disipada sea negativa, porque ella no disipa potencia, ella entrega potencia eléctrica para que el circuito funcione. Entonces, en la célula, que trabaja, como os digo, en el cuarto cuadrante, la tensión de la célula, que será esta, tiene que ser positiva. Entonces, esta tensión, la tensión de este diodo, VC, tiene que ser mayor que 0, porque si no, no está trabajando como célula solar, ¿de acuerdo? Y dentro de que sea mayor que 0, ¿vale? El diodo este puede estar en off, ¿vale? Si está en este tramo, porque es menor que V gamma, ¿vale? En este tramito de aquí, o puede estar en on, en este de aquí, ¿vale? Entonces, cuando hacéis hipótesis para analizar una célula solar, vais a poner su circuito equivalente y este diodo puede estar en on o puede estar en off, ¿de acuerdo? Por lo demás, no tiene mayor complicación. Vais a analizar con un generador de corriente constante y un diodo que tendrá un modelo lineal o el que tenga, y donde vais a intentar adivinar cuál es el estado del diodo. Pero en este caso, ¿vale? El estado del diodo puede ser on u off, sabiendo siempre que la tensión, esta que es de aquí, la tensión del diodo tiene que ser siempre positiva, porque si no, no está trabajando como célula solar, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya aclarado un poco más el análisis de los dispositivos optoelectrónicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.